nombre es Anderson Acosta y bienvenidos a esta charla donde vamos a hablar de algo que a mucha gente le suena aburrido de entrada, que es el catastro. Y ya sé perfectamente cuál es la reacción de la mayoría cuando escuchan esta palabra. O piensan en el impuesto predial o no saben absolutamente nada del tema y prefieren cambiar de canal. Pero pues les pedimos que se queden, porque lo que vamos a hablar hoy va a cambiarles la forma de entender el territorio, la propiedad, el Estado colombiano y en serio un montón de cosas que afectan la cotidianidad de millones de personas, sin que nadie se lo haya explicado bien. Esta charla es simplemente para eso. Exacto. Y yo soy Camilo Andrés Casallas. Junto con Anderson, el día de hoy terminamos toda la materia de procesos catastrales en este semestre. Y el profesor siempre nos insistía en lo mismo, que no basta con estudiar para un parcial y no basta leernos las mismas resoluciones y repetirlas de memoria una y otra vez, pues sin sentido, ¿sí? Muchas veces tenemos que afianzar el tema y discutirlo, pues para poder entender las cosas de verdad y no simplemente mediante la lectura afianzar los temas sino mediante una discusión y un diálogo. Eso nos ayuda más que todo pues, a la hora de tener la retentiva, ya sea para un examen o para la vida cotidiana. Entonces con Anderson dijimos, bueno, hagamos eso, pero pues en un formato de podcast, para que sea como algo útil no solo para nosotros, sino para los demás compañeros o para cualquier persona que lo escuche. Em, em, Y pues este podcast va más que todo a una persona, hacia nuestros compañeros que puedan repasar la materia o también puede ser para una persona completamente ajena al catastro, que simplemente como que se quiera educar acerca del tema y del sistema que se maneja el día de hoy. Bueno, pues la estructura que vamos a seguir es bastante compleja. Pues vamos en primero a arrancar con la historia del catastro, pues para entender cualquier sistema hay que saber de dónde viene y por qué existe. Después nos meteremos en los conceptos básicos, el vocabulario esencial, luego hablaremos de algo que nos enfatizaron mucho en la clase, que es la comunicación como eje transversal de todo proceso catastral. Después, la centralidad del asunto, que son los cuatro procesos catastrales, los cuales son formación, actualización, conservación y difusión. Y seguimos con las mutaciones catastrales, las normas vigentes, el modelo LAM-COL, la tecnología y innovación, justicia social y cerraremos con los errores más comunes y las buenas prácticas. O sea, vamos a repasar casi todo el semestre completo y ya. Pues como quien dice, ¿no? Sin sufrimiento, ¿no? Es el lema, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la historia y lo primero que hay que decir es que el catastro no es algo que se inventaron los burócratas del siglo XX en una oficina. Esto tiene más de 5.000 años y pues esto me pareció fantástico pues cuando lo vimos en la clase porque uno no lo espera. La imagen que uno tiene del catastro es la del trámite moderno, lento y lleno de formularios. Pero pues resulta que los egipcios ya llevaban registros de tierras en la época de los faraones. Y la razón era muy simple y muy humana, el dinero. Pues los faraones necesitaban saber cuánta tierra tenía cada uno para cobrarle los impuestos. Pues esto entre todos estos tiempos nada ha cambiado, tanto como en los años 5.000. Pues la verdad esto lo hace interesante, pues en el caso de Egipto es que es un detalle geográfico que lo complica todo como el río Nilo. Cada año el río Nilo se inunda, las aguas subían, cubrían los terrenos y cuando bajaban los límites físicos de los predios simplemente ya no existían, pues el agua los borraba literalmente. Pues entonces nos hacemos una pregunta de qué hacían. Pues tenían que volver a medir todo desde cero y desde ahí nace la geometría como disciplina formal. Pues como nos dice geodesia, geo es tierra y metría es medición. La geometría literalmente es la ciencia de medir la tierra, donde los griegos tomaron ese conocimiento de los egipcios y lo formalizaron como ciencia. Le dieron rigor matemático y lo convirtieron en algo transmitible y acumulable. Pues dando un contexto a la historia y como decía mi amigo Anderson, pues ya después de esto de los griegos llegaron los romanos, que son los que le dan al catastro la forma más parecida a lo que pues conoceremos y conocemos al día de hoy. Ellos en su momento lo llamaron catastrum, que era pues el registro oficial de ciudadanos y propiedades para fines tributarios. Y Roma, increíblemente organizada para eso, tenía algo que hoy llamaríamos un sistema de información territorial. Pero pues obviamente por factores de la época esto sería sin computadores y tecnología, pero pues manteniendo la misma lógica base.
Sabían que había en cada parte del territorio, sabían de quién, de que había en cada parte del territorio, de quién era, cuánto producía y cuánto valía el mismo. Después, en la Edad Media, el sistema feudal tenía su propia versión de esto. Él sabía qué tierras le pertenecían a cada señor feudal, qué producían y cuánto valía cada una de ellas. Pues uno de los ejemplos como más famosos de esa época sería el de Domesday Book, el libro del juicio final, que ordenó Guillermo el Conquistador en Inglaterra en el siglo XI. Fue el primer inventario nacional completo de tierras en Europa Occidental. Y el nombre ya lo dice todo. Era tan importante, tan definitivo, que lo llamaron el libro del juicio final. Porque era la verdad. Lo que aparecía ahí pues no tenía ningún tipo de apelación. Y claro, pues ese nombre tenía una épica, tiene una épica que la resolución 1040 del 2023 definitivamente no tiene, seamos honestos. Bueno, pues ninguna resolución colombiana tiene ese nombre. Ojalá, pero bueno. El salto del catastro moderno viene de la consolidación del Estado moderno en Europa, en los siglos XVIII y XIX. Y ahí entra el personaje que el profesor mencionó varias veces, que fue Napoleón, en 1807. Napoleón ordena la creación del catastro parcelario en Francia, un registro individual de cada predio con su forma, su tamaño y su propietario. Esto es un sistemático, riguroso y práctico. Y ese modelo fue tan efectivo, tan bien pensado, que a los países del mundo lo fueron adoptando uno por uno, entre esos casos Colombia, a través de la influencia de la colonización española y francesa en América, y en el caso colombiano, el nombre equivalente a Napoleón, el personaje fundador es Agustín Codazzi. Él fue el primer militar ingeniero italiano que llegó al país en el siglo XIX y realizó el primer levantamiento cartográfico sistemático de todo el territorio colombiano. No existía nada parecido antes, y por eso el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues les hace honor a su nombre. Es un homenaje al tipo que básicamente puso a Colombia en el mapa, literalmente. Y el IGA, pues al día de hoy, sigue siendo pues la máxima autoridad catastral, se sabe, del país, ¿no? Y es el ente rector, es el árbitro del sistema, todo lo que tiene que ver con catastro en Colombia, de una u otra manera, pues siempre pasa por el IGA, que eso se sabe. Y ahora bien, pues para entender el catastro colombiano de hoy hay que conocer el recorrido normativo reciente, porque es el que define las reglas de, pues de, por así decirlo, del juego actuales. El punto de quiebre moderno fue la resolución 70 del 2011, que estableció los procedimientos técnicos para lo que vendría siendo la formación catastral y además de eso también sentó las bases del sistema como lo conocemos hoy. Posteriormente a esto vendría el decreto 148 del 2020, que pues este básicamente reglamentó parcialmente los artículos sobre catastro en el Plan Nacional de Desarrollo y también modificó el decreto 1170 del 2015. Luego tuvimos la resolución 1149 del 2021 y la resolución 1100 del mismo año. Y después de todas estas llegamos a la que hemos nombrado más veces de las que podemos contar, esa misma, la resolución 1040 del 2023, que pues es básicamente la Biblia del catastro, por así decirlo, y también es la norma más completa y vigente que existe hoy para regular el servicio público de gestión catastral con enfoque multipropósito. También, además de esto, es la más reciente de todas, es la resolución 746 del 2024, que pues también trajo algunos cambios muy importantes que pues vamos a ver a lo largo de este video podcast. Bueno, pues y hay algo que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de la historia del catastro en Colombia, que es el contexto social y político del país. El catastro colombiano no existe en el vacío. Existe en un país con décadas de conflicto armado, desplazamiento forzado, despojo de tierras, zonas donde el Estado nunca llegó o llegó muy tarde. Entonces la historia del catastro en Colombia no es solo técnica, es también profundamente política y social. Hay municipios todavía enteros donde la formación catastral nunca se hizo bien o nunca se ha hecho, precisamente porque el conflicto lo impedía. Y eso tiene consecuencias enormes que vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación. Bueno, pues antes como de meternos de lleno a lo que vendrían siendo los procesos catastrales, pues al igual que lo hicimos en la clase y se explicó en el semestre, sentimos que pues lo más importante al comienzo es hablar de un vocabulario para tener un buen entendimiento. Esto como para comprender un idioma. Pues si no se saben las palabras básicas, pues no podemos entender nada de lo que viene después. Y pues en catastro sentimos que hay términos muy específicos que tienen un significado técnico muy preciso, como se vio en clase, y que pues no es lo mismo que se tiene en el uso cotidiano. Pues así que pues nos pareció bueno repasarlos con calma, empezando por lo más fundamental, que es la pregunta de qué es el catastro.
Y pues acá el profesor usó una analogía que tanto al compañero como a mí nos pareció perfecta, que para explicarlo, que pues para explicárselo a cualquier persona que no tenga conocimiento del tema. Y el catastro es a los predios, lo que el registro civil es a las personas. Así como el Estado sabe quiénes son sus ciudadanos, cuántos son, cómo se llaman, cuándo nacieron, dónde viven. El catastro le permite al Estado saber cuáles son los predios del territorio, dónde están, cuánto miden, qué vale y de quiénes son. Es por así decirlo como el carnet de identidad que tiene pues cada predio. Sin catastro, el Estado pues está ciego frente a su propio territorio. No sabe qué tiene, ni quién lo tiene, ni cuánto vale. Y eso también pues tiene consecuencias enormes en materias de, ya venía siendo tributación, de planeación, de seguridad jurídica y de políticas públicas. Prácticamente pues sería un error garrafal en todo sentido. Bueno, y ya que tenemos claro qué es el catastro, pues definamos qué es un predio, que es la unidad básica de todo este sistema. Un predio es una porción de tierra con características físicas, jurídicas y económicas bien definidas. Pues este tiene tres componentes principales: la cavidad, que es el área o extensión del predio; los linderos, que son los límites que lo separan de los predios vecinos; y los propietarios, pues que son las personas o entidades que tienen derecho sobre ese predio. Y dependiendo de si el predio es urbano o rural, el área se mide diferente. Pues en zonas urbanas se miden metros cuadrados y en zonas rurales se miden hectáreas, donde una hectárea equivalía a 10.000 metros cuadrados, para que lo tengamos claro. Pues ahora bien, la información y catastral de cada predio tiene tres dimensiones que son igualmente importantes y que deben estar articuladas entre sí. Pues la primera es la dimensión física de todo lo que tiene que ver con el material del predio, donde está ubicado, sus medidas, sus linderos, las construcciones que tiene y que hay sobre él. La segunda dimensión es la jurídica: quién lo tiene, bajo qué título lo tiene, qué cargas tiene, como puede ser una hipoteca, una servidumbre o un embargo. Y la tercera dimensión económica: cuánto vale el predio, cuál es su valor catastral y a qué precio se podía transar en el mercado inmobiliario. También, pues como se nos explicó, uno de los problemas históricos más serios del catastro colombiano es que esas tres dimensiones casi siempre han estado desconectadas entre sí. Pues ya que el IGA maneja la información física y económica, la Superintendencia de Notaría y Registro maneja la jurídica, y esas dos bases de datos muchas veces no se hablan entre sí, no tienen interoperabilidad. No están integradas, tampoco se actualizan de manera coordinada. Entonces puede pasar que el catastro diga que el propietario de un predio es una persona y pues que el registro notarial diga que es otra persona diferente, porque hubo una compraventa que se realizó en notaría, pero que nunca se actualizó en el catastro. Pues eso genera una cantidad enorme de conflictos, ya sean jurídicos, tributarios o también pueden venir siendo sociales. Pues por eso se implementó el modelo LADM-COL, que pues precisamente es el estándar que busca como integrar estas tres dimensiones en un solo sistema que sea coherente. Y pues eso lo vamos a explicar en detalle más adelante, pero pues a nosotros nos parece importante mencionarlo, pues ya que se nos hace que es una pues razón de fondo por el cual hay una desconexión de estas dos entidades tan grave. Bueno, ahora pues vamos a hablar de los conceptos de calidad, porque el catastro no sirve de nada si la información que tiene es mala. Y hay cuatro atributos de calidad que pues en clase se nos enfatizó, que son exactitud, consistencia, confiabilidad y estandarización. La exactitud es que la información corresponda a la realidad. Pues si el predio mide 500 metros, el catastro debe decir 500 metros. No puede haber errores de que diga 480 ni 520. La consistencia es que la información no se contradiga a sí misma. Si la ficha física dice una cosa y la ficha jurídica dice otra sobre el mismo predio, es que nos quiere decir que algo definitivamente está mal. La confiabilidad es que las decisiones que se toman basadas en esta información sean correctas, que uno pueda confiar en los datos sin tener miedo de que estén equivocados. Y la estandarización es que todos los procesos sigan las mismas reglas y metodologías en todos los municipios, para que la información sea comparable, para que un predio en Bogotá y otro predio en Medellín estén registrados bajo los mismos criterios y con la misma rigurosidad. Y pues hay un principio que también vimos en la clase, que esto parece importante, que es los procesos deben ser sistemáticos, verificables y repetibles. Si otro ingeniero sigue exactamente el mismo proceso con las mismas instrucciones, debe llegar al mismo resultado. Eso es lo que separa la ciencia aplicada de la improvisación. Bueno, pasemos a una distinción que pues a nosotros nos pareció pues como muy clave,
pues para entender lo que es el enfoque moderno que le queremos dar al catastro. Y se nos explicó en clase que vendría siendo la diferencia entre lo que es el catastro fiscal y el catastro multipropósito. El catastro fiscal, pues es aquel que es el modelo antiguo y todavía dominante en muchos municipios colombianos, que tiene pues solo un propósito, que es como hacer la cobra, o sea, hacer la cobranza de los impuestos. Aquí solo se interesa saber cuánto vale el predio para calcular el impuesto predial, pues ya que aquí no se toma en cuenta pues quién vive ahí, qué conflictos pueden haber sobre ese terreno, cuál es el uso real que se está dando, pues qué ecosistemas lo rodean, pues ni nada de eso. Es como por así decirlo bastante unidimensional. A diferencia del catastro multipropósito, que este en cambio nos sirve como pues para todo lo que dijimos, todo lo que mencioné que no se hacía anteriormente y muchísimo más. Debido a que esto también sirve pues para el ordenamiento territorial, sirve para hacer una buena planeación urbana y rural, para la gestión del riesgo también sirve bastante, para también garantizar una seguridad jurídica, para reformas agrarias, para políticas de género y por último para la protección ambiental. Pues la diferencia es que entre estas dos es tener un termómetro que solo dice si hay fiebre y tener un diagnóstico a un médico completo. No sé si me hago entender. Pues ya que el termómetro pues a ti solo te da como un dato por así por encima, más no te dice si en verdad tienes fiebre, que si es grave o qué puedes hacer al respecto. El diagnóstico completo pues más que todo nos da un contexto, como así decirlo, ¿no? El diagnóstico completo nosotros lo vendríamos asociando básicamente a lo que sería como pues el diagnóstico de un médico, ya que aquí pues señala que si hay inquietudes más fuertes, si no hay inquietudes que pues no son tan importantes, predios subvaluados en zonas de alto valor porque nadie los ha actualizado, predios sobrevaluados en zonas pobres por errores históricos. Entonces, pues el sistema no solo falla en recoger información completa, sino que además reproduce y amplifica las desigualdades en lugar de corregirlas. Bueno, pues sí, también hay otros dos términos que se confunden mucho y pues que en diferentes quizzes que nos hizo, se nos hizo la vida difícil, como son el uso del suelo y la destinación, que estas dos cosas son muy distintas. El uso del suelo es la categoría que las autoridades, principalmente el municipio, a través del POP, el Plan de Ordenamiento Territorial, le asignan oficialmente a una zona. Puede ser residencial, comercial, industrial o agropecuario. Esto es lo que aparece en el papel, lo que la norma dice que se debe hacer en esa zona. La destinación, en cambio, es el uso real que el propietario del predio pone en práctica y no siempre coincide. Un predio con uso oficial residencial que se usa como taller mecánico, pues tiene un conflicto entre uso y destinación. Y este conflicto tiene consecuencias catastrales, urbanísticas y tributarias que no son menores. Ahora, en este punto entran las curadurías urbanas, que son entendidas entidades privadas que ejercen función pública. Se encargan de estudiar, tramitar y expedir las licencias urbanísticas. Estas verifican que las construcciones cumplan las normas del POT y cuando una construcción se legaliza a través de la curaduría, esto genera un efecto directo en el catastro. Hay que actualizar la información física y económica del predio, porque la realidad cambió. En teoría, la curaduría y catastro están en conversaciones permanentes intercambiando información. En la práctica, esa conversación muchas veces se demora meses o años, y ahí es donde se generan las grandes desfases entre la realidad y los registros. Y para, por así decirlo, finalizar como pues este segmento que nosotros tenemos sobre conocimientos básicos y contextualización, pues nos pareció muy importante hablar de un tema que se tocó bastante en clase, que era la tolerancia técnica, que pues era un concepto que al comienzo pues lo veíamos como pues un concepto simple, pero pues que cuando se lleva a la realidad del trabajo de campo pues es algo enorme. Y esto es, la tolerancia técnica pues es el margen de error aceptable en cada uno de los levantamientos. Cuando se mide un pedido, pues siempre hay como un grado de imprecisión, pues por más sofisticada que la tecnología, pues por más sofisticada que sea la tecnología que usemos. Ningún instrumento pues es perfectamente exacto. Entonces la norma establece que hasta qué punto ese error es tolerable, cuál es el margen aceptable según el tipo de tecnología que se usó, y hay un principio muy claro que rige esto. A mayor tecnología, pues mayor exigencia. Si se usa un GPS de alta precisión con corrección diferencial, el margen de error permitido es mucho menor que si se usa una cinta métrica. La norma pues siempre nos exige aprovechar al máximo las capacidades de la herramienta que tenemos. Esto aplica también para los vuelos fotogramétricos con drones, pues que últimamente se usa bastante, que últimamente pues se usa bastante. Para que un vuelo fotogramétrico sea útil catastralmente, se necesita el sistema de referencia geodésico correcto, que en Colombia pues vendría siendo el Magna Sirgas,
la escala también apropiada para el nivel de detalle requerido, los permisos aeronáuticos correspondientes que también se le piden a cada uno, tener también muy claro los puntos de control en tierra para georreferenciar las imágenes y específicamente y especificaciones técnicas claras del producto final. Sin todo esto, las imágenes pueden ser pues muy bonitas, pueden verse profesionales, pero pues no nos sirven absolutamente para nada a la hora de hacer catastro. Pues ya que en el catastro pues no simplemente vale pues contener tecnología, también ahí tenemos que saberla cómo usar con un criterio técnico, entender pues qué estamos haciendo con esta tecnología y verificar si los datos que estamos capturando con cada una de ellas pues no son útiles y son correctos a la hora de hacer catastro. Bueno, pues pasamos al otro segmento, que es el eje como eje, la comunicación como eje transversal. Pues en este tema, la primera vez que lo vimos pues, en la clase, pues nos sorprendió mucho. Y creo que pues a toda la gente le pasó lo mismo. Aquí se dedicó bastante tiempo a hablar de la comunicación y pues uno piensa, estoy en una materia técnica de catastro porque estamos hablando de comunicación. No deberíamos estar viendo resoluciones o normas, pero pues después de todo este tiempo viendo la clase se entiende perfectamente por qué arrancó así. Pues la comunicación no es solo un complemento de trabajo catastral, no es un plus que se agrega al final si queda tiempo, es la parte estructural del proceso mismo. Se nos hizo énfasis a lo largo del semestre en todos los procesos, ya sea formación, actualización, conservación o difusión. La comunicación siempre debe estar presente, pues porque el catastro involucra personas reales, comunidades reales, propietarios reales, funcionarios reales, y si no sabes comunicarte con ellos de manera efectiva, el proceso técnico falla. Aunque lo hagas perfecto en el papel, puedes tener el mejor instrumento de medición del mundo, el GPS más preciso, el dron más sofisticado, pero si llegas a la comunidad sin estar preparado, sin saber cómo presentarse, sin entender a quién le estás hablando, el proceso se cae. La gente no colabora, pues también no puede entregar la información y no puede permitirte el acceso al predio. Y pues ahí se acabaría todo. Y como el profesor nos hablaba, nos comentaba en clase, pues la comunicación no solo es estar hablando bonito ni tener una buena presencia, sino también se está hablando de algo pues mucho más preciso, que es como el saber qué decir, cómo decirlo, a quién decírselo y en qué momento. Pues principalmente cómo saber cómo transmitir las cosas a las diferentes comunidades, ya que pues digamos las cuatro variables que pues dije anteriormente, pues cambian completamente dependiendo del contexto de cada una de las comunidades donde uno tenga que ir o donde uno tenga que visitar, ya que pues uno no le habla igual a un campesino que tiene 40 años en su tierra que pues a un juez que va a fallar pues a favor de un lindero en disputa. Pues no se usa el mismo lenguaje con un alcalde que con un grupo de mujeres indígenas que pues nunca en la vida han visto lo que vendría siendo un ingeniero catastral o que nunca han tenido el acercamiento a ningún tipo de persona de catastro. Pues ya que sentimos que el mensaje se tiene que adaptar pues a cada uno de los receptores, pero pues eso también requiere una diferente preparación a cada persona, una empatía, dependiendo pues la comunidad que uno vaya a ser y pues un conocimiento previo del territorio. Y hay una estructura para esa comunicación que pues nosotros estudiamos en clase y tiene 5 pasos. Se explicó principalmente al comienzo de la clase. Que el primero pues es la preparación, que antes de cualquier proceso de comunicación hay que investigar el territorio, conocer la comunidad con la que voy a trabajar, revisar la información disponible sobre el área, definir claramente cuál es el objetivo de esa interacción. Pues ya que pues siempre que no llega preparado, pues siempre improvisa sobre la marcha y pues en catastro la improvisación pues siempre puede salir muy cara, ya que puede costar la confianza con una comunidad desde mucho antes que uno pueda comenzar el proceso y después que no haya una colaboración entre ambas partes. Bueno, pues el segundo paso es la introducción. Es cómo te presentas, cómo llegas, cómo estableces el primer contacto. Este paso es crítico porque determina si la gente te va a escuchar o no. Si llegas a una reunión comunitaria y a la introducción se genera confianza o desconfianza. Si llegas de una manera prepotente, asumiendo que sabes más que todos los que están ahí, ya eso lo hace uno perder. La gente no te va a dar la información que necesitas. No te va a dejar acceder a sus predios y el proceso entero se compromete. El tercer paso es el desarrollo, el contenido real de la comunicación, los argumentos, la explicación técnica, lo que vas a hacer y por qué. Ya que hay algo fundamental. El contenido tiene que estar adaptado al público. No le explica las zonas homogéneas geoeconómicas en los mismos términos a un agricultor que a un economista.
Con el agricultor se usan ejemplos concretos de su realidad. Le hablas de cuánto vale la tierra que él conoce, le muestras cómo es el proceso, cómo lo beneficia directamente. Con el economista, pues se puede hacer directamente con los modelos y los datos. La adaptación al público no es con condescendencia, en respeto y efectividad al mismo tiempo. El cuarto paso es el cierre, cómo se termina esta interacción, si es un cierre débil, puede destruir todo lo que construiste en los pasos. El cierre tiene que dejar claro que se logró en esa sesión, que viene después y qué compromisos quedan de parte de cada actor. Si la gente sale de una reunión sin saber qué sigue, sin saber qué se espera de ellos, el proceso pierde continuidad. Y el quinto y último paso, que pues en nuestra opinión casi siempre es como el más ignorado, pues es el seguimiento. Se explicó en clase que era un paso muy importante, que es verificar que la comunicación pues produjo el efecto esperado que queríamos, que la gente entendió lo que tenía que entender y que actuó conscientemente con lo que se le informó, que que los compromisos que quedaron pues se cumplan. Y pues esto en Colombia, tanto en el catastro como en general, el seguimiento es la gran pues, deuda pendiente, ya que se hacen reuniones, se firman actas, generan compromisos y pues después de esto, la verdad, nadie verdaderamente verifica que se esté cumpliendo lo que se dijo. Y el proceso casi siempre se diluye, la información no llega, los cambios no se registran y el catastro se sigue desactualizando. Ahora bien, pues hay tres conceptos que el profesor usó en clase para darle estructura lógica a cualquier proceso catastral: propósito, estrategia y táctica. El propósito es la meta, por así decirlo, del norte del sistema. En Catastro siempre hay cuatro preguntas fundamentales que hay que poder responder, que es quién es el dueño del predio, cuánto vale, dónde está y cuánto mide. Si al final de un proceso no se pueden responder esas cuatro preguntas con precisión y confiabilidad, pues el catastro no cumple su función. Esas cuatro preguntas casi siempre suelen ser como la brújula nuestra. Bueno, pues la estrategia es el plan general para alcanzar este propósito. Cómo se va a organizar el proceso, qué metodologías se van a usar, qué actores van a participar, en qué orden y con qué recursos lo van a hacer. Y la táctica son las acciones concretas que ejecutan esta estrategia. Cuando se hace la visita al predio, qué se dice al propietario cuando se llega, qué formulario tiene que llenar, qué equipo se usa para medir. Si uno como el ingeniero que va a hacer solo piensa tácticamente, solo ejecuta acciones, sin entender las estrategias ni el propósito, se convierte en un robot del catastro. Hace las cosas bien técnicamente, sigue los procedimientos al pie de la letra, pero sin visión de conjunto, sin capacidad de resolver los imprevistos que siempre aparecen en campo. Pues en clase se introdujo el concepto de Gremlin Myth. Esto pues es algo muy poderoso. Esto es la tendencia a repetir algo tantas veces con tanta convicción que termina siendo aceptado como verdad, aunque sea incorrecto. Un Gremlin Myth copia, difunde, amplifica y nunca verifica. Y en Catastro eso es gravísimo. Un error es una base de datos que nadie corrige durante años. Se convierte en la verdad catastral. Pues el municipio toma decisiones con esa información equivocada, cobra impuestos mal calculados, niega derechos sobre predios mal registrados, planifica territorio con datos que no corresponden a la realidad y las consecuencias son jurídicas, económicas y sociales, muy concretas y muy duras para las personas afectadas. Relacionado con eso, el profesor también habló de lo que vendría siendo la tautología, que pues en lógica formal una tautología es una afirmación que siempre es verdadera por su estructura, pero pues el profesor lo usó como en un sentido más práctico a la hora de explicarlo en clase y muy aplicado al catastro. La tautología como la trampa de aceptar algo como verdad simplemente porque se repite mucho. Lo que no se cuestiona pues siempre acaba convirtiéndose en dogma. Y en catastro los dogmas son peligrosos porque la realidad del territorio cambia constantemente. También vimos la teoría de juegos, que pues puede sonar como muy académica y lejana, pero tiene una aplicación directa en el trabajo catastral cotidiano. La teoría de juegos pues estudia cómo se toman decisiones estratégicas cuando los resultados dependen de lo que hacen múltiples actores al mismo tiempo. Actores que tienen intereses distintos y que no siempre cooperan. En cualquier proceso catastral que involucre negociación, ahí está la teoría de juegos en acción. Un propietario que no quiere que le midan el predio porque teme que le suban los impuestos, por ejemplo. Una comunidad que desconfía del Estado porque lo ha visto llegar porque lo ha visto llegar a quitarle bastantes cosas. Un municipio que quiere actualizar el catastro, pero no tiene presupuesto. Una empresa que quiere invertir, pero necesita certeza jurídica.
Todos esos actores tienen sus intereses, sus estrategias, sus miedos, y el ingeniero catastral tiene que saber navegar en ese ecosistema. Una frase que el profesor citó en clase y queda como muy grabada de Bernard Shaw es: el que juega por necesidad siempre pierde por obligación. Y esto no solo aplica en juegos de azar o una frase al aire, sino aplica pues en la vida cotidiana y ahora en catástrofe, que si entras a una negociación desde una posición de desesperación y se necesita más de lo que se puede dar, uno ya está en desventaja antes de empezar. El que necesita más, cede más. Por eso la preparación es tan fundamental. Si se llega con datos claros, con el territorio conocido, con alternativas, no tenemos por qué estar a las prisas o, por así decirlo, no tenemos por qué jugar con necesidad. Bueno, y pues para finalizar esta parte, dos herramientas muy concretas que vimos es el Caucus y el Eton Business. El Caucus es una técnica de negociación cuando hay una mesa de diálogo y la tensión se empieza a acumular. Cuando las posiciones se polarizan y el ambiente se complica. Las partes pueden pedir un caucus. Se retiran por un segundo y cada grupo deliberadamente internamente se clarifica su posición, baja la temperatura emocional y vuelven a la mesa con las ideas claras y la disposición más tranquila. Aquí en procesos que involucran a las comunidades, el caucus puede ser la diferencia entre salvar el proceso y perderlo. Y el Business es la aplicación del conocimiento cultural y antropológico en contextos de gestión del territorio. Cuando trabajas con comunidades indígenas o afrodescendientes, no puedes llegar con formularios estándar diseñados para prioridades urbanas de clase media. En muchas comunidades indígenas, el territorio no es una propiedad privada, como lo entendemos en sentido occidental. Es un espacio de vida colectivo, sagrado, con reglas propias de uso y acceso que no caben en las categorías jurídicas convencionales. Si se llegan a aplicar el catastro como si fuera, digamos, aquí un barrio de Bogotá, el proceso fracasa. El catastro que no sabe leer la diversidad cultural del territorio es un catastro incompleto. Y en Colombia, donde la diversidad es enorme, esto es un problema muy serio. Bueno, llegamos por así decirlo como al bloque más robusto y al corazón del asunto, y pues a mi parecer como lo que más me gustó, que vendrían siendo los cuatro macroprocesos catastrales. Antes de arrancar, pues nos gustaría hacer como una aclaración que el profesor siempre hacía y que es fundamental para entender el enfoque correcto, y es que el uso fiscal del catastro, o sea, cobrar impuestos y especialmente lo que vendría siendo el impuesto predial, es solo una aplicación del catastro, no es un proceso catastral en sí. El impuesto predial no es un proceso catastral, es una consecuencia o un producto derivado. Los procesos son cuatro y el fiscal pues no está entre ellos. Esta decisión pues parece pequeña, pero pues es fundamental como para entender que el catastro multipropósito es una visión radical, distinta frente a lo que vendría siendo el catastro tradicional, como lo explicamos al comienzo del podcast. Si seguimos pensando que el catastro solo existe para cobrar impuestos, pues nunca vamos a entender para lo que sirve realmente. Bueno, para el inicio vendría siendo el primer macroproceso, que es la formación catastral. Este proceso es el proceso que se realiza por primera vez en un territorio, en comunidades donde pues aún no existe el catastro, o donde existe, o que en el lugar donde existe está tan desactualizado que es como si no existiera y se debiera hacer desde un inicio. Es el nacimiento del catastro en esa zona. Y lo primero que se hace pues es la visita a campo, o pues sí, ir al campo, al sitio. Se identifica cada predio, se miden los linderos pues con los instrumentos debidos y apropiados, se establece quién es el propietario o el poseedor del terreno y pues se determina un valor del predio. Es más o menos como construir de cero pues el inventario predial de toda esa área. Y en Colombia, especialmente en los municipios rurales y en las zonas que tuvieron conflicto armado histórico, la formación catastral nunca se ha hecho de esa manera completa y rigurosa. Por eso la resolución 1040 del 2023 establece que los municipios deben avanzar en la identificación y registro de predios informales antes del 31 de diciembre del 2026, que es una fecha que ya está muy cercana, o sea, es muy encima. Y la resolución 746 del 2024 completa esto, estableciendo que los procesos de formación y actualización, la información debe reportarse a las entidades territoriales dentro de los 30 días siguientes a la entrada de la vigencia del proceso, solo 30 días. Que si el territorio es grande y complejo, es un plazo bastante exigente. Pero pues esto siempre es necesario para garantizar que el sistema no quede como con datos desactualizados mientras que el proceso estaba formalmente cerrado.
Bueno, pues el segundo macroproceso es la actualización catastral. Y pues creo que este es el que más impacto visible tiene porque se hace sobre un catastro que ya existe, pero que ha perdido vigencia. Los predios no son estáticos, se construyen edificaciones, se amplían casas, se dividen terrenos, se venden o cambian su uso. La realidad del terreno está en constante movimiento. Las actualizaciones catastrales lo que hace es renovar el inventario predial para incorporar todos estos cambios y que el catastro vuelva a reflejar la realidad actual. Técnicamente la norma recomienda que la actualización se haga como mínimo cada 5 años, pero en la práctica muchos municipios colombianos llevan décadas sin hacer una actualización real, décadas, y eso genera dos problemas simultáneos que se retroalimentan. El primero es que el municipio pierde ingresos si los avalúos catastrales están subvalorados respecto al mercado real. El impuesto predial que se cobra es proporcional a un avalúo desactualizado. Entonces el municipio recauda mucho menos de lo que debería y pierde pues plata para que serviría para hacer una inversión pública. El segundo problema es que la información de catastro no sirve para tomar decisiones. Si el plan de ordenamiento territorial se basa en datos de hace 20 años, la planificación del municipio no corresponde a la realidad y las inversiones se hacen mal, en los lugares equivocados, con criterios que ya no aplican. Un catastro desactualizado es casi tan inútil como no tener catastro. Al menos te da una base histórica, pero para la toma de decisiones actuales es muy limitado y puede ser incluso peor que no tener nada, porque te da una falsa sensación de que tienes información cuando en realidad no se tiene nada. Bueno, continuamos con el tercer macroproceso, que es la conservación catastral. Y este es muy interesante porque este tiene como una diferencia a los otros dos. Que este proceso pues no es algo que se haga periódicamente, esto no se hace cada 5 años ni cuando alguien decía que ya es hora. Este proceso se va haciendo constantemente, se hace todo el tiempo y de manera continua, ya que la conservación catastral pues es como por así decirlo el conjunto de acciones permanentes que mantienen actualizada la base de datos de catastro mediante la inscripción de mutaciones. Bueno, ¿qué es una mutación? Una mutación es cualquier cambio que se produce en un predio, ya sea un nuevo propietario, una nueva construcción, un cambio de uso, una ampliación o una división. Cada vez que, cada vez que se dice que cambia algo en un predio, es una mutación. Y una mutación tiene que inscribirse en el sistema de conservación para que el catastro siga siendo válido. La resolución 746 del 2024 establece que los cambios deben reportarse a las entidades territoriales dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, lo que significa que el sistema tiene que ser algo pues ágil y automatizado y muy bien organizado porque pues hacer seguimiento manual de cada cambio en cada en cada predio de un municipio mediano sin tecnología pues es como algo bastante imposible pues para, bueno, para solo un humano. Y ya si lo ponemos en términos de toda Colombia, con cientos de municipios y millones de predios y sin sistemas digitales integrados, pues es algo imposible. Por eso, pues la tecnología en catastro no se podría decir que es como un lujo, sino es más que todo una necesidad operativa que pues nos ayuda día a día como para por así decirlo, la afianza, a poder afianzar todos estos procesos y hacerlos de manera correcta. Bueno, y por último, el proceso de difusión catastral, que es tristemente el que menos atención y menos recursos recibe en la práctica. La difusión es poner la información catastral a disposición de los ciudadanos y de las entidades que la necesitan. Es garantizar que las comunidades conozcan los procesos, entiendan los registros, cómo se participa y cómo se retroalimenta el sistema. Y muchas veces se trata como el proceso menor, el que se hace si sobra tiempo y presupuesto al final. Y esto es un error enorme, porque si la información catastral no llega a las personas que necesitan usarla, a los propietarios que quieren saber cuánto vale su predio, a los planificadores que necesitan los datos para el POT, a los investigadores, a los jueces que tienen que resolver disputas de linderos, a los periodistas, toda la inversión que se hizo en formación, en la actualización, en la conservación, pues se desperdicia. La información que nadie conoce es información muerta. Ahora, la difusión tiene restricciones importantes que hay que respetar. No toda la información catastral es pública. Los datos del predio, pues sí, el polígono, el área, el avalúo catastral, el número predial, estos sí son de acceso público, pero los datos personales del propietario, el nombre, el número de cédula, la dirección de residencia, tienen protección bajo las normas. Entonces hay que navegar cuidadosamente entre el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Bueno, continuamos con otro tema que se dio en clase muy importante, que se explicó que eran los nodos, hitos, tiempos y recursos. Para organizar y ejecutar todos estos macroprocesos, pues siempre hay una estructura de gestión que vimos en clase y que nos pareció pues muy práctica a mi compañera y a mí, que eran los nodos y los hitos. Para contextualizar un poco, un nodo pues es una etapa específica que surge dentro del proceso, un punto donde se realiza un conjunto definido de actividades con unos responsables claros y unos recursos asignados en un tiempo establecido. Esto llevándolo a Catastro, pues la secuencia típica de nodos sería algo como el nodo uno es el diagnóstico predial, donde se evalúa el estado actual de la información disponible sobre el área a intervenir. A continuación tendríamos el nodo 2, que es la planificación operativa, donde se define exactamente cómo se va a ejecutar el proceso, con quién, con qué y cuánto. A continuación tendríamos el nodo 3, que podría venir siendo la visita de campo, que es el trabajo físico que se realiza en el territorio. Después tendríamos el nodo 4, que es la captura de la información, donde se digitalizan y se sistematizan todos los datos recolectados. El nodo 5 vendría siendo la validación técnica, donde se verifica que la inscripción, que la información capturada cumple con los estándares de calidad requeridos. Y por último, el nodo 6, que es la inscripción en la base de datos, donde los datos válidos se incorporan oficialmente en el sistema catastral o la base de datos. Y pues los hitos también son los puntos de control entre los nodos, como por así decirlo, los momentos claves donde se alcanza a verificar si sí se alcanzó el resultado esperado antes de pasar a la siguiente etapa. Si el hito no se cumple o si la información capturada tiene errores que superan la tolerancia técnica, si fallan algunos datos, el proceso se detiene o se corrige antes de avanzar. Pues ese vendría siendo el control de calidad real. Bueno, pues los dos factores que más condicionan el éxito o el fracaso de cualquier proceso son los tiempos y los recursos. Los tiempos definen cuándo ocurre cada cosa, cuándo empieza cada nodo, cuánto dura, cuándo tiene que estar listo. Los recursos incluyen el talento humano, los técnicos, los abogados, los ingenieros catastrales, el personal de campo, el presupuesto disponible, los equipos tecnológicos, los GPS, drones, estaciones totales, los vehículos para movilizarse en el campo. Cuando uno de estos factores falla, ya sea que se agotan los recursos antes de terminar o que se vencen los tiempos sin haber completado lo que se debía hacer. Todo el proceso entrega un riesgo. Por eso la planeación desde el principio es tan importante. No se puede empezar un proceso de formación catastral sin tener absolutamente claro cuánto va a costar, cuánto tiempo va a tomar, con qué gente se va a hacer, qué equipos se van a usar. La improvisación en catastro puede resultar carísima. Bueno, a continuación también hablaremos de los gestores y operadores. Pues para así decirlo, de quienes pueden ejecutar estos procesos, porque pues siempre hay como una distinción muy grande entre lo que vendrían siendo los gestores y los operadores catastrales, ya que estos se definen por responsabilidades y facultades completamente distintas entre sí. Los gestores pues son esas entidades habilitadas legalmente para adelantar los cuatro macroprocesos de manera integral. Estas pueden ser el IGAC, los, muni- em, los municipios que hayan demostrado la capacidad técnica y administrativa para hacerlo, o entidades especializadas que hayan obtenido la habilitación correspondiente. Para uno poderse habilitar como gestor catastral, la entidad tiene que demostrar sostenibilidad financiera y capacidad técnica. Y además tiene que tener una proyección mínima de 10 años de prestación continua del servicio. No se puede habilitar a alguien para hacer catastro un año y ya después que se desaparezca, ya que pues la continuidad del servicio es parte de los requisitos importantes. Los operadores, en cambio, tienen un rol muy diferente, pues ya que ellos realizan como las labores operativas del proceso. Ellos son los que van a campo, los que toman medidas, los que capturan datos, los que entrevistan a los propietarios. Ellos son los directamente contratados por los gestores para ejecutar pues partes específicas de cada parte del trabajo del proceso. Pues la diferencia más importante que hay entre los dos es que los operadores no pueden expedir ningún acto administrativo. Esa facultad es exclusiva solo de los gestores habilitados. Un acto administrativo, pues vendría siendo la resolución que asigna un número predial único a un predio, la que registra una mutación o la que otorga vigencia fiscal a un avalúo. Esas decisiones no se pueden delegar a un subcontratista que no tiene habilitación y la responsabilidad legal correspondiente. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la resolución que más hablamos en la carrera, que es la resolución 1040 del 2023. Bueno, pues después de que salió, ¿no? Es la norma más completa y vigente que regula el servicio público de gestión catastral con enfoque multipropósito en Colombia. Define los actores, los procesos, los estándares técnicos, los mecanismos de habilitación de gestores y operadores,
los trámites catastrales, el modelo de datos, los plazos. Es la referencia de cabecera de cualquier persona que trabaje en catastro en este país. Este tiene 11 anexos técnicos, cada uno de los cuales es un documento extenso. El primero es el glosario oficial de términos para la gestión catastral multipropósito. El segundo son los componentes del diagnóstico para habilitar gestores. El tercero, la documentación mínima para la asunción del servicio público. El cuarto, la información de gestión para la entrega del servicio. El quinto, el modelo de aplicación de transferencias LAM-COL. El sexto, la guía para evaluación y elaboración del plan de calidad. El séptimo, los contenidos mínimos de las memorias técnicas. El octavo, ejemplos de descripción de informalidades por posición y ocupación. El noveno, la estructura y lista de municipios para la asignación del código homologado de identificación predial. El décimo, el contenido técnico de la base de datos catastral. Y el undécimo, la estructura del número predial. Ese número predial es el código que identifica de manera única a cada predio en todo Colombia. Incluye el código del departamento y del municipio, el de la vereda o el barrio, y el código específico del predio es la cédula del predio. Sin ese número, el predio no existe en el sistema catastral, o sea que sería invisible. Continuaremos con otro tema importante que nos pareció que vendrían siendo lo que son las mutaciones catastrales. Aquí aclararemos que pues la entrada, pues una mutación catastral es el mecanismo formal que tiene el catastro para registrar y seguir los cambios que ocurren en los predios a lo largo del tiempo. Y pues esto es fundamental para entender la diferencia que hay entre un catastro activo y un catastro muerto. Un catastro muerto es el que se formó en 1995 y desde ese año nadie más lo volvió a tocar. Pues solo existe en papel, tiene datos, pero esos datos ya no corresponden a la realidad porque el territorio pues obviamente ha cambiado y nadie lo registró. A diferencia de un catastro activo, que tiene mecanismos permanentes para seguir esos cambios, para cuando algo cambie en un predio, pues eso casi siempre quede registrado. Las mutaciones pues son ese mecanismo. Hay 5 clases de mutaciones que se explicaron en clase y cada una responde a pues un tipo de campo, un tipo distinto de cambio. La primera es la clase de cambio propietario, poseedor u ocupante, que pues suele ser la más frecuente de todas. Cada vez que alguien vende un predio, se hereda, se ceden sus derechos o cualquier otra forma que cambie el titular, esa es una mutación de primera clase y debe quedar registrado en el sistema. La segunda clase vendría siendo el cambio de linderos, que pues puede ocurrir por agregación, cuando el predio incorpora terreno adicional por un terreno vecino, o por segregación, cuando el predio se divide en dos o más partes. O también podría ser por modificación de coeficientes de copropiedad por el caso de propiedad horizontal. Y pues acá hay una restricción muy importante que trajo la resolución 746 del 2024. Y esta dice que en predios informales, es decir, pues cuya tenencia no está formalmente documentada, esta mutación no procede. Primero hay que formalizar el predio y solo después que se puede operar sobre sus linderos. Eso es coherente con la lógica de que la formalidad es el primer paso para poder gestionar el territorio de manera ordenada. Bueno, pues la tercera clase de mutación, bueno, de mutaciones son los cambios físicos del predio. Y es la que más se ve en zonas urbanas de expansión. Entran acá las construcciones nuevas, cuando se edificó algo que no existía, la ampliación de lo que ya estaba construido, el cambio de uso de destinación económica del predio, que también es muy frecuente. Si alguien construye un segundo piso en su casa, eso es una mutación de tercera clase y debe registrarse. Si una bodega se convierte en local comercial, igual. Cualquier cambio físico verificable en el predio activa este tipo de mutaciones. La cuarta clase son los cambios en los avalúos. Pues en la resolución 746 del 2024 amplió bastante el alcance de esta categoría. Ahora incluye los reajustes anuales de avalúos, las revisiones de avalúos derivadas de estudio de mercado, las autoestimaciones que el propietario hace y que el gestor catastral acepta, y las modificaciones derivadas de estudios económicos específicos. Pues la quinta clase es la inscripción de predios nuevos, ya sean formales o informales. Un predio nuevo formal es el que nace de una subdivisión aprobada por las autoridades. Se toma un predio grande, se divide legalmente en dos o más partes y cada parte nueva se inscribe como predio independiente. Un predio informal es el que existe físicamente en el territorio. Las personas viven ahí, lo usan, lo tienen, pero no está respaldado por documentos legales ni está registrado en el catastro. Y pues en Colombia hay una cantidad enorme de estos predios, especialmente en zonas rurales y en asentamientos perurbanos. El catastro multipropósito los hace visibles
por primera vez, lo registra, los documenta y esa visibilización es el primer paso indispensable para cualquier proceso de formación. Bueno, para hablar sobre el tema de formalización, que es uno de los más importantes de la materia, primero se tiene que mencionar lo que vendría siendo la ANT o la Agencia Nacional de Tierras. Y es que tiene un papel central en esto, ya que ella es la que levanta la información física y jurídica necesaria para el ordenamiento social de la propiedad rural y coordina los procesos también de formalización de predios que históricamente han estado por fuera del sistema. El mecanismo jurídico más mencionado en clase para formalizar la tenencia informal es la usucapión, también llamada prescripción adquisitiva del dominio. En términos simples, pues si alguien ha poseído un terreno durante el tiempo y bajo las condiciones que establece la norma, posesión que tiene que ser pública, pacífica e ininterrumpida, la ley puede reconocerlo como propietario aunque tenga una escritura. Es un reconocimiento legal de la posesión prolongada y ese reconocimiento puede venir de tres formas: a través de una escritura pública otorgada ante notaría, a través de una sentencia judicial donde un juez declara el derecho de propiedad, o a través de un acto administrativo de una entidad pública que adjudique la propiedad, como cuando la Agencia Nacional de Tierras adjudica un baldío. Los tres conducen al registro. El modo de adquirir conduce al registro de la Superintendencia de Notaría de Registro y ese registro es el que le da la que le da al predio su trazabilidad jurídica completa. Bueno, y también una herramienta muy concreta para consultar esa trazabilidad jurídica, el certificado de tradición y libertad. Este se expide en la Superintendencia de Notario de Registro. Ese certificado te dice quiénes han sido todos los propietarios del predio a lo largo de su historia, qué gravámenes tienen, si está hipotecado, si tiene embargos, si hay servidumbre sobre él. Es el historial completo del predio. Si alguien quiere comprar un predio y quiere saber exactamente qué está comprando, qué cargas vienen con él, cuál es su historia jurídica, ese certificado es lo primero que se debe revisar. También vimos dos fenómenos jurídicos muy interesantes vinculados a los cambios naturales del territorio, la abulsión y la asección. La abulsión es lo que ocurre cuando una crecida o una avenida transporta por su fuerza una proporción reconocible de terreno y la deposita en otro predio. Y la regla jurídica es que ese terreno transportado sigue siendo el dueño original, no el dueño del predio donde cayó, lo cual puede generar conflictos muy completos. Y el catastro tiene que registrar ese cambio para que pueda documentarlo. La sección, en cambio, es el modo de adquirir por el cual el dueño de un bien pasa a ser dueño de lo que ese bien produce o de lo que se incorpora permanentemente en él. Si en mi terreno crece un árbol, es mío por asección. Si alguien construye algo en mi tierra sin permiso, en general, eso también me pertenece por asección, salvo excepciones legales que hay que revisar caso a caso. Y los accidentes geográficos como ríos, quebradas y montañas son muy frecuentemente usados como linderos naturales de predio. El problema es cuando el río cambia de curso, el lindero cambia. Y este cambio natural del territorio genera la necesidad de una actualización catastral. El territorio está vivo, el catastro tiene que estarlo también. Bueno, continuemos con algunos conceptos jurídicos y económicos que nos parecieron bastante clave. El colateral es el bien que respalda el cumplimiento de una obligación financiera. Cuando una persona pide un crédito hipotecario, el predio que usa como garantía es el colateral del banco. Si no paga, el banco ejecuta el colateral. O sea, pues esto quiere decir que puede quedarse con el predio para recuperar el dinero prestado. El LTV, que en inglés es Loan to Value, es la relación porcentual entre el monto del préstamo y el valor del inmueble que lo garantiza. Para poner un ejemplo, si el banco presta 80 millones y la casa vale 100 millones, el LTV es el 80%. Ese porcentaje le implica al banco cuánto riesgo está asumiendo. Esto quiere decir que entre más alto el LTV, pues se tiene un mayor riesgo, porque si el propietario no paga y el banco tiene que ejecutar la garantía, tiene menos margen de maniobra. Para calcular bien el LTV, los bancos necesitan un avalúo hipotecario, que es el avalúo específico para respaldar un crédito. Diferente, pues claramente el avalúo catastral, que tiene otros usos. También existe el avalúo de seguros, que estima cuánto costaría reconstruir la edificación si ocurre un siniestro como un incendio o un terremoto. Generalmente se calcula con base en análisis de predios unitarios, que es la descomposición detallada del costo de cada componente constructivo. Cuánto cuesta el metro cuadrado de mampostería, cuánto, digamos, por así decirlo, cuánto costaría el de cubierta, cuánto costaría el de instalación eléctrica y así sucesivamente. Pues la hipoteca de primer grado es la que tiene propiedad sobre cualquier otra hipoteca.
que pueda tener el mismo predio. Si un predio tiene dos hipotecas y el propietario no puede pagar ninguna, el acreedor de la primera hipoteca cobra primero. Si lo que se recupera en la venta del predio no alcanza para cubrir ambas, el acreedor de la segunda hipoteca puede quedarse sin cobrar. Por eso la posición en el orden de prelación importa, tanto en los créditos garantizados con bienes inmuebles y la tasa de usura es el límite máximo legal de interés que puede cobrar un prestamista en Colombia. La Superintendencia Financiera la calcula periódicamente. Cobrar por encima de estas tasas es un delito. Esto es relevante en catastro porque los avalúos catastrales afectan directamente la capacidad de los propietarios para acceder al crédito. Si el predio está subvalorado en el catastro, la garantía que puede ofrecer es menor y eso le cierra las puertas al acceso al crédito formal, que es uno de los efectos más concretos y más dañinos de un catastro desactualizado. Bueno, a continuación continuaremos con lo que vendría siendo la normativa, el LADM Call y la interoperabilidad. Y pues ahorita entraremos a algo que pues a mi parecer pues, me apasionó mucho, que es la normativa de fondo y el modelo LADM Call. Pues vamos a intentar hacerlo como lo más claro posible. El modelo LAM son las siglas de Land Administration Domain Model, que es una normativa internacional, la ISO 19152, desarrollada para estandarizar la manera en que los sistemas de administración de tierras se estructuran y comparten sus datos. Pues Colombia adoptó esa norma internacional y creó el LADM Call, la versión colombiana de este estándar. Lo que hace el LADM Call en términos simples es definir el lenguaje común que le permite a todas las entidades del Estado hablar sobre la propiedad del uso de manera unificada, usando la misma estructura de datos, los mismos identificadores y la misma lógica. Antes de tener este estándar, el catastro y el registro notarial manejaban sus datos en sistemas diferentes, con estructuras muy diferentes, con identificadores diferentes, y pues siempre conectarlos era un proceso pues muy manual, lento y pues lleno de errores, que esto se reemplazó con el modelo de LAM Call, porque cuando se registra una compraventa en notaría, esa información puede fluir automáticamente hacia el catastro para que se actualice sin necesidad de un trámite adicional. Esa es la interoperabilidad real. Con el LADM Call, un predio tiene trazabilidad completa de toda su historia. Sus linderos, quienes han sido sus propietarios a lo largo del tiempo, qué construcciones tiene, qué servidumbres lo afectan, qué conflictos han existido sobre él, todo con un solo identificador y una geometría válida. Eso siempre facilita el desarrollo de aplicaciones públicas, portales ciudadanos y cruces masivos de información entre entidades. Bueno, la resolución 746 del 2024 actualizó el componente jurídico del catastro para alinearlo con la versión 4.1 del LADM Col. Y lo que eso significa es que el modelo de datos no es estático, está vivo, evoluciona a medida que evolucionan los estándares internacionales y las necesidades del sistema colombiano. También está asociado a esto el repositorio de datos maestros, el RDM, que es una herramienta tecnológica para integrar y disponer los datos maestros catastrales y registrarles de manera consistente. Es el catálogo centralizado que garantiza que todas las entidades estén trabajando con la misma versión de la información, evitando que diferentes actores tengan versiones distintas y contradictorias de los mismos datos. Y el CINIC, que es el Sistema Nacional de Información Catastral, es la plataforma que consolida todas las bases de datos catastrales del país en un solo sistema. Todos los gestores catastrales, sin importar si son del IGAC, un municipio o una entidad especializada, deben reportar sus datos al CINIC. Es la gran bodega central del catastro colombiano, la instancia técnica asesora, la ITA. Es el organismo que orienta la regulación catastral bajo los principios del multipropósito. Y algo significativo que trajo la resolución 746 del 24 es que incorporó dos representantes de comunidades indígenas elegidos por la mesa permanente de concertación como parte de la ITA. Eso es un reconocimiento explícito de que las comunidades indígenas son actores legítimos y necesarios en la construcción del catastro del país. Bueno, la resolución 746 también nos establece pues cuatro trámites catastrales muy específicos. La rectificación corrige errores en la información inscrita, ya sea en la dimensión física, jurídica o económica de dicho predio. La cancelación procede cuando un predio deja de existir jurídicamente como entidad independiente. Por ejemplo, cuando dos predios vecinos se fusionan en uno solo. La complementación, pues, como su nombre lo dice, añade información que nunca fue capturada en un registro original del predio.
Si en la formación inicial se omitió documentar pues algún tipo de construcción o algún lindero, pues la complementación fácilmente lo incorpora. Y la modificación, pues actualiza la información que ya existía, pero que ha cambiado. Por así decirlo, digamos, un nuevo propietario, un nuevo avalúo o un cambio de uso del suelo. Eh, y hay un cambio de esta resolución que merece una mención especial, porque tiene una implicación social muy importante. El registro obligatorio de la variable de sexo del titular del predio. Esto puede parecer pues un detalle técnico menor, pero tiene un impacto muy concreto en la visibilidad de la inequidad de género en la tenencia de los predios en Colombia. Pues ya que en Colombia hay muchas mujeres que son poseedoras reales y activas de predios, que los cuidan, los trabajan, los administran, pero no aparecen en los registros catastrales porque históricamente los trámites se hacían a nombre del hombre de la familia. Al registrar el sexo del titular se pueden construir estadísticas precisas que permitan pues diseñar políticas de formalización con perspectiva de género. Políticas que también busquen específicamente que esas mujeres aparezcan donde pues deben aparecer como titulares de predios que pues son suyos realmente. Eso es el catastro multipropósito en su expresión más concreta. Bueno, pues ahora vamos llegando ya al final, pero antes de esto, pues vamos a hablar de algo que está transformando profundamente el catastro a nivel mundial y que en Colombia está empezando a incorporarse, la tecnología de los datos abiertos. El catastro del siglo XXI ya no se hace solo en computadores y formularios en papel, se hace con inteligencia artificial, con aprendizaje automático, con procesamiento de imágenes satelitales en tiempo real, con plataformas interoperables que conectan a cientos de entidades del Estado en un solo ecosistema digital. Y hay tres innovaciones específicas que vale la pena destacar porque están cambiando el juego de manera concreta. Pues la primera es el uso de imágenes de alta resolución combinadas con algoritmos de visión computacional para la detención automática de cambios. Hoy es posible identificar en cuestión de horas que predios han sufrido modificaciones físicas desde la última actualización catastral sin necesidad de recorrer el territorio metro a metro. El algoritmo compara las imágenes actuales con las imágenes anteriores y señala automáticamente las diferencias. Una construcción nueva, una ampliación, una demolición, esto no reemplaza pues el trabajo de campo, que sigue siendo muy necesario para la verificación y documentación del predio, pero hace esto enormemente más eficiente y dirigido. Pues por poner un ejemplo, en Cundinamarca se usó el modelo de fotogrametría con drones y detención automática para identificar ampliaciones no declaradas en más de 2.500 predios. Este tipo de eficiencia es exactamente lo que el catastro colombiano necesita a escala nacional. Bueno, como segunda innovación tenemos lo que vendría siendo la apertura de los datos catastrales al público. Países que son líderes mundiales en gestión catastral, como lo son Dinamarca, Países Bajos y Estonia, pues han demostrado que publicar la información catastral como datos abiertos y accesibles gratuitamente para cualquier persona, no solo mejora pues la confianza hacia las personas del territorio en el Estado, sino que activa también nuevas industrias y nuevos usos que nadie pues antes había anticipado. Aplicaciones inmobiliarias que ayudan a compradores a entender mejor el mercado. Herramientas de análisis de riesgo, desastres naturales que cruzan datos cadastrales con mapas de amenaza. También investigaciones académicas sobre desigualdad territorial, cosa que se mencionó anteriormente. Periodismo de datos sobre concentración de la propiedad. Pues en Colombia el portal de datos abiertos del gobierno y el visualizador del IGAC son pues pasos importantes hacia esa dirección, aunque pues todavía queda mucho camino por recorrer para estar a plenitud, como a plenitud como se quiere quedar, como se quiere estar además de los otros países. Y la tercera innovación es el catastro 3D, que es quizás como la más disruptiva de estas tres, ya que los sistemas catastrales tradicionales trabajan con representaciones planas en dos dimensiones de los predios, pero pues en ciudades donde se ve como una alta densidad de predios como podría ser Bogotá, Medellín o Cali, donde la propiedad horizontal ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas, pues esta representación plana no nos alcanza para describir lo que hay en realidad en el territorio con precisión, ya que el catastro 3D permite registrar el volumen construido, digamos, por así decirlo, los diferentes pisos de una edificación, los sótanos, los volúmenes aéreos, las redes subterráneas de servicios públicos. El LADM-COL en su versión más avanzada ya contempla una posibilidad concreta de registro tridimensional, aunque su implementación práctica todavía está pues, en proceso. Bueno, pues para terminar este segmento, pues con algo que me parece fundamental y pues que incluso también se enfatizó, es que la tecnología por sí sola no resuelve nada. Las herramientas son tan buenas como las personas que las usan y las instituciones que las respaldan.
Una transformación digital del catastro real necesita tres cosas que tienen que estar presentes al mismo tiempo. Una infraestructura institucional sólida que define claramente los roles, los procesos y las responsabilidades. Profesionales capacitados que sepan usar las herramientas con criterio técnico y no solo mecánicamente. Y una decisión política sostenida que mantenga el compromiso con el catastro más allá de los cambios de gobierno. Porque la gran fragilidad del catastro colombiano históricamente ha sido exactamente esa, que los esfuerzos de modernización arrancan con un gobierno, avanzan durante años y cuando cambia de gobierno vienen nuevas prioridades y el catastro vuelve al fondo de la lista. Las transformaciones digitales del catastro no es un proyecto de 4 años, este es un proyecto de décadas y Colombia tiene la capacidad técnica y humana para hacerlo. La pregunta es si tienen la voluntad política y la continuidad institucional para sostenerlo. Bueno, como siguiente bloque tenemos lo que es el catastro, territorio y justicia social. Para nosotros, pues, podría llegar a ser como pues, el bloque más importante en esta conversación y también pues, lo que más nos sorprendió cuando empezamos a ver la materia. Porque pues uno entra a la clase de catastro esperando hablar sobre lo que son las distintas resoluciones, las distintas normas, hablar de los instrumentos, de medición, pero pues el profesor de la nada nos empieza a hablar de temas como lo son la justicia social, del conflicto armado, de las comunidades indígenas, de la equidad de género, de la pirámide de Maslow. Y pues al principio pues uno casi siempre se pregunta pues qué tiene que ver eso con la medición de predios o las resoluciones. Pero pues ya cuando va avanzando las clases y cuando llegamos al final de materia, de semestre, pues queda claro que el catastro tiene una dimensión profundamente humana, que es algo que no se puede separar de, por así decirlo, el ámbito social y el ámbito técnico. Para empezar, pues empezaremos cuando él nos explica lo que vendría siendo la pirámide de Maslow, que el profesor nos lo explicó como un marco conceptual para entender por qué el catastro importa más allá de los impuestos. Maslow propuso una jerarquía de necesidades humanas. En la base están las necesidades fisiológicas, que vendría siendo comer, dormir, tener un techo. Ya después viene la seguridad, la estabilidad, la protección. Luego las necesidades sociales, la comunidad, la familia y la pertenencia. Después las de estima, que es el reconocimiento, la dignidad y el autorrespeto. Y está en la cima, y en la cima está la autorrealización, y la conexión con el catastro es que el territorio es el espacio donde se satisfacen todas esas necesidades. Un predio correctamente catastrado de seguridad jurídica al propietario, que es el segundo nivel de la pirámide. Un territorio bien ordenado facilita la construcción de la comunidad, que es el tercer nivel. Un catastro que reconoce los derechos de las personas sobre su tierra contribuye a su dignidad, que es el cuarto nivel. Y un catastro bien hecho no es un trámite administrativo, es una infraestructura para el bienestar humano. Bueno, y en Colombia el contexto que hace que todo esto sea especialmente urgente es la historia agraria del país. Pues la historia agraria colombiana es inseparable del conflicto armado. Millones de hectáreas han sido despojadas, abandonadas o mal registradas como consecuencia de décadas de violencia, desplazamiento forzado de control territorial por partes de actores armados que el Estado no podía contrarrestar. El catastro multipropósito en ese contexto no es solo un instrumento técnico de modernización del Estado, es un instrumento de reparación y construcción de paz. Cuando un equipo catastral llega a un territorio que nunca había sido formalizado, con equipos técnicos adecuados, con escucha activa hacia la comunidad, con la intención genuina de registrar la realidad tal como es, está haciendo un acto de justicia. Le está diciendo a esa comunidad, ustedes estén, sus derechos importan. El Estado los reconoce. Los números confirman la magnitud del problema, donde más del 60% de los predios rurales en Colombia presentan alguna forma de irregularidad jurídica. Propietarios que no están en el registro, aludos que no han sido actualizados en décadas, linderos que están en disputa. Esto no es una falla administrativa menor, es una brecha estructural que impide el acceso al crédito, bloquea las inversiones en infraestructura rural y deja a comunidades enteras sin certeza sobre sus derechos. El catastro bien hecho es, en ese sentido, una herramienta de inclusión económica y social de primera magnitud. Y bueno, hay dos grupos que merecen una mención especial cuando hablamos de catastro y de lo que vendría siendo la dimensión de la justicia social. El primero son las comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que sus formas de relación con la tierra no caben como en las categorías, por así decirlo, coloquiales o pues normales, que pues el catastro tradicional maneja. Los resguardos indígenas, los territorios colectivos de comunidades negras, las zonas de reserva campesina, tienen una lógica muy propia del relacionamiento con el territorio que no es individual ni privado en el sentido occidental del término. Es algo colectivo, es algo comunitario, muchas veces es casi algo sagrado.
Un catastro que no sabe leer esa diversidad es un catastro incompleto, ya que la interculturabilidad no es un adorno que se agrega al catastro para cumplir con el territorio político. Es una condición para que el catastro sea legítimo en todo el territorio nacional. El segundo grupo ya lo mencionamos pues en un bloque anterior, que vendrían siendo las mujeres. El catastro tiene una deuda enorme histórica con las mujeres en términos de la visibilización de su tenencia en la tierra. Y el registro de la variable de sexo que trajo la resolución 746 del 2024 es un paso enorme en la dirección correcta. Aunque sea un primer paso, pues de muchos es algo, es un inicio, por así decirlo. Bueno, y también hay una dimensión más que creo que es importante mencionar, la ambiental. Pues en el catastro multipropósito, esta tiene un rol fundamental en la identificación y protección de áreas de conservación, zonas de reserva forestal, rondas hídricas y ecosistemas estratégicos. En un país mega diverso como lo es Colombia, con la cantidad de biodiversidad, de fuentes de agua, de bosques tropicales que tiene, no podemos hablar de desarrollo territorial sin hablar simultáneamente de sostenibilidad ambiental. La información catastral bien gestionada permite cruzar los datos de uso del suelo con los mapas de zonas de riesgo, de páramos, de humedales, de bosques protegidos. Eso genera insumos invaluables para la planificación ambiental, para el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales que Colombia ha adquirido. También en clase también se conectó el catastro con la teoría de la ventana rota, que viene de la criminología. La idea es que si hay una ventana rota en un edificio y nadie la repara, esa señal de abandono invita a más deterioro. Pronto hay más ventanas rotas, más daños, más desorden. Pues esto también pasa en el catastro. Errores en las bases de datos que nadie corrige se multiplican. Predios informales que no se registran, crecer la informalidad. Municipios que no actualizan su catastro van deteriorándose gradualmente. La calidad de toda su información territorial. La conservación catastral es precisamente el mecanismo que repara esas ventanas antes de que el deterioro se vuelva sistemático e irreversible. Bueno, pues para ya como penúltimo bloque, vamos a ser sinceros, hemos hablado mucho de lo que el catastro debería ser, de su potencial, de por qué es importante, pero el catastro en Colombia y en el mundo también tiene fallas muy serias que no podemos ignorar. Pues el Banco Mundial estima que más del 70% de las tierras en el mundo no están registradas formalmente. Ese dato es brutalmente claro sobre la magnitud del problema. En Colombia los errores más comunes que se han identificado son los siguientes. El primero es la información desactualizada. Hay predios cuyos registros no han sido revisados en décadas, a veces desde que se formó el catastro originalmente. Por segundo, tenemos la baja cobertura. No toda Colombia tiene catastro actualizado y eso crea una situación de ciudadanos de primera y segunda categoría en términos de acceso a los derechos, porque el acceso al crédito, a la planificación pública, a la seguridad jurídica depende de que el predio exista en el sistema. Tercero, es la desarticulación entre catastro y registro notarial. Lo que dice el catastro y lo que dicen las escrituras sobre el mismo predio a veces no coincide y eso genera conflictos enormes. Cuarto, es la falta de estándares homogéneos entre municipios. Cada municipio hace su catastro a su manera, con sus propios criterios y eso hace que la información no sea comparable ni integralmente interoperable. Y quinto, debilidad histórica en la participación comunitaria. El catastro se ha hecho tradicionalmente a espalda de las comunidades, sin explicarles qué se está haciendo ni por qué, generando esa desconfianza. Bueno, para superar esos errores que hay en prácticas concretas, pues ya se han demostrado varios, bueno, hay varias prácticas que han demostrado resultados positivos en Colombia y en otros países. La primera, pues obviamente, suena tonto decirlo, pero es muy importante, es la capacitación continua y rigurosa del personal que ejecuta estos procesos. Pues ya que no basta solo con tener las tecnologías apropiadas para hacer el proceso, si las personas que las operan no están adecuadamente formadas, pues para hacer el uso de estas tecnologías. La segunda, un poco más rigurosa, sí es el uso sistemático de herramientas tecnológicas. Aquí ya entrarían a jugar los receptores GNSS de alta precisión, los drones con las especificaciones técnicas correctas, aplicaciones móviles de campo que permiten capturar y validar los datos directamente desde el terreno. La tercera es la adopción de protocolos estandarizados de recolección y validación de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los gestores catastrales del país sigan los mismos procesos, garantiza que la información sea de calidad uniforme y que sea comparable entre municipios. La cuarta, y esta quizás es la más importante de todos, es la participación activa de la comunidad.
ya que pues el catastro no se hace a espaldas de las personas, se hace con ellas y para ellas. Esto es algo que nos explicaba mucho el profesor en clase. Las comunidades tienen información sobre su territorio que ningún instrumento de medición puede capturar. Saben cuáles son los linderos históricos, saben qué uso real se le da a cada predio, saben qué conflictos existen en ese lugar. Y pues obviamente esa información es algo invaluable a la hora de hacer el levantamiento. Además, cuando una comunidad participa en el proceso, el catastro resulta muchísimo más fácil y tiene mucha más legitimidad social. Y esa legitimidad es lo que nos garantiza que las personas colaboren, que actualicen la información cuando hay que hacerlo, que defiendan el sistema en lugar de evadirlo. Y por último, y también importante, es la práctica en la implementación plena del modelo LADM-COL y de plataformas interoperables que conecten los distintos sistemas del Estado de manera coherente y eficiente. Bueno, y pues ya para cerrar esta charla, voy a hablar de algo que me parece muy importante y lo aprendimos a lo largo del semestre, es que el catastro multipropósito es mucho más que un inventario de predios. Es una herramienta estratégica para el desarrollo territorial, económico y social del país. Pues cuando el catastro funciona bien, las ciudades se planean mejor porque tienen información real sobre su territorio. Los municipios tributan de manera más equitativa porque los avalúos reflejan los valores reales del mercado. Los ciudadanos tienen certeza jurídica sobre sus propiedades y pueden acceder al crédito, invertir, planificar su futuro. El Estado puede tomar decisiones de política públicas basadas en evidencias y no en suposiciones. Y para que el catastro funcione bien, pues cuatro elementos que tienen que estar presentes al mismo tiempo. Tienen que estar bien diseñados desde el punto de vista técnico, tienen que estar normativamente sólidos, tienen que ser técnicamente eficientes en su ejecución y tienen que ser socialmente aceptados por las comunidades a las que sirve. Si falta cualquiera de estos cuatro elementos, el catastro no funciona como debería. Y uno que yo agregaría es que tiene que ser una política de Estado de largo aliento. No puede reiniciarse desde cero con cada cambio de gobierno. Tiene que tener continuidad, tiene que tener evolución sostenida y tiene que haber una visión de país que transcienda los políticos. Bueno, y para mí, pues un aprendizaje como muy importante, pero que a la vez no me lo esperaba, es ver cómo la conexión que existe entre la dimensión humana y la dimensión técnica a la hora de hacer catastro, ya que detrás de cada predio, pues, como se nos explicó, siempre hay una persona, hay una familia, hay una historia que va acompañada. Un avalúo equivocado no solo es un error en una base de datos, es alguien pagando impuestos de más o alguien pagando impuestos de menos, es alguien pidiendo acceso a un crédito, es alguien sin certeza sobre si lo que tiene es realmente suyo. El catastro trabaja con información que impacta la vida real de personas reales y eso exige mucho rigor técnico para nosotros, pero también requiere honestidad intelectual, humildad para reconocer los errores y corregirlos, y una buena responsabilidad ética que va pues mucho más allá de simplemente llenar un formulario. Bueno, y pues ya si llegaron hasta acá, pues esperamos que pues tengan un poco más de conocimiento sobre lo que es el catastro, que hayamos ayudado no solo como a nuestros compañeros, sino a más personas que quieran conocer acerca del tema, porque el catastro importa, el territorio importa y las personas que habitan el territorio también importan. Bueno, y ya para cerrar, pues para decir que un catastro bien hecho es en definitiva un acto de amor por Colombia, por su territorio, por su historia y por las millones de personas que viven en él y merecen que el Estado las vea y las reconozca. Eso fue todo, muchas gracias por escucharnos y eso fue pues todo por hoy. Muchas gracias. Uf.